Hola mis amados, el Señor les continúe bendiciendo. Es maravilloso poder volver a reunirnos, a encontrarnos a través de este medio en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios por tu vida y le doy gracias por la oportunidad que tenemos de poder compartir la poderosa palabra de Dios. Quiero pedirte por favor que te unas conmigo en el lugar del mundo donde te encuentres y que podamos unirnos en oración para pedirle al Señor que sea Él hablándonos, pero que esto no sea solamente una fraseología, sino que sea verdad, que nos hable a cada uno de nosotros y que podamos discernir su verdad y que podamos ser transformados por ella. Te invito para que te unas conmigo. Amado Jesús, gracias te damos en esta hora, en este momento, por tu presencia en medio de nosotros. Tu palabra es clara y dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí te encuentras tú. Y estoy reunido con una gran cantidad, Señor, de hijos tuyos, que yo no los puedo ver, pero tú sí los ves. Y me gozo, Señor, porque sea de esta manera, porque podemos, Señor, encontrarnos en un mismo espíritu y en una sola verdad. Quiero suplicarte, Señor, con todo mi corazón, que bendigas a mis hermanos. En medio de los tiempos aciagos que vivimos, en medio de estos tiempos tan difíciles, quiero pedirte, Señor, que tú sanes la tierra. Tu palabra dice que si el pueblo se humillare delante de ti e invocare tu nombre, y que nosotros confesáramos nuestros pecados, Señor, tú serías diligente en perdonarnos y en sanar la tierra. Señor, junto con mis hermanos, con las personas que están viendo este video, nos unimos delante de ti y te pedimos perdón, Señor, por toda la tierra. Tu palabra dice que tú buscas a alguien que se coloque de frente delante de ti para interceder. Señor, nosotros como tus hijos te suplicamos que sanes la tierra. Que todos estos momentos tan difíciles podamos, Señor, convertirlos en unos momentos en que podamos visionarte a ti, en poder buscar de ti, en poder pedirte que vengas a nosotros, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en nuestra vida. Hoy te lo suplicamos, que seas tú iluminando a aquellos hombres que están en eminencia. Tu palabra dice que todas las autoridades han sido puestas por ti. Señor, por favor, ilumina a estas personas, que puedan hacer un buen trabajo, pero lo más importante es que todos podamos volvernos a ti, al Cristo de la gloria, al Todopoderoso. Bendice a todos mis hermanos y guárdalos, Señor. Sé que hay algunos hermanos que tienen otro tipo de creencias. Igualmente, Señor, bendícelos, porque yo creo, Padre mío, que tú andas buscando corazones sensibles, los cuales tú guiarás delante de ti a Cristo nuestro Señor. En tus manos colocamos este momento y te pedimos que el Espíritu de Dios obre en cada uno de nosotros. La paz y la misericordia tuya sea con todos nosotros en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hemos estado desarrollando un tema que ha sido muy, ¿cómo te diría? Muy interesante. Toda la palabra de Dios es interesante. Pero es un tema que tiene que ver con ciertas puntualidades a las cuales Jesús había estado apuntando en esos últimos momentos de su última semana. Hoy queremos tocar igualmente un tema trascendental para todos y es poder mirar en aquel momento en que Jesús es presentado delante de Pilato. Quiero pedirte por favor que te unas conmigo, que tomes tu Biblia, que la abras en el Evangelio de Juan y vayas allí al capítulo 18 y que miremos desde el versículo 28, podamos leer de ese versículo al 38 para que miremos las incidencias de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Por favor, dile al Espíritu Santo que te transporte a ese lugar para que podamos ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo
y que sea como si hubiésemos estado en ese momento como unos testigos silenciosos. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 18, del versículo 28 al 38. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no he hallado ningún delito en este hombre. Amados, esta es la palabra de Dios. Hoy vamos a centrarnos en esa pregunta que hizo Pilato, la pregunta acerca de qué es la verdad. Allí en ese lugar estaban 3 grupos o 4 grupos, podríamos decirlo. En primer lugar, se encontraba allí Jesús y se encontraban los acusadores de Jesús, que eran los sacerdotes y el pueblo que estaba siendo guiado por estos sacerdotes. Y también se encontraba la persona de Pilato. Y es presentado Jesús delante de Pilato. Lo curioso de todo este asunto es que ya los sacerdotes habían decidido lo que iban a hacer con Jesús. Ellos habían decidido que era necesario que Jesús muriera. De hecho, Caifás ya había analizado este asunto y había dicho, profetizando, que era mejor que muriera uno por todos, que todos murieran. Tal vez el problema que ellos tenían era que anteriormente se habían dado ciertos levantamientos, y en esos levantamientos muchos judíos habían sido asesinados por las tropas romanas. Este era un lugar en donde muchas situaciones de revoluciones y contrarias, en donde la gente se levantaba en contra de los judíos, en contra de los romanos, perdón. Por eso Jesús llega dentro de este contexto, viendo todas estas incidencias, viviendo todos estos asuntos políticos que se están moviendo. Cuando llega delante de Pilato, Pilato era un hombre que estaba cumpliendo con un servicio, con una condición de gobernador de esa provincia de Judea. Él daba cuentas al César. Ya anteriormente se habían levantado otros conatos de rebeldía, de revoluciones, otros levantamientos en donde incluso él
digamos, aniquilado a una gran cantidad de galileos. De esto Lucas habla en todo esto. Lo que le quiero decir es que Pilato estaba presionado por los judíos, porque de hecho ya habían pasado ciertas cosas. Había pasado, por ejemplo, que se había apropiado de un dinero del templo para poder construir o financiar un acueducto, y esto había hecho que se levantaran en contra de él. Ahora llegan los sumos sacerdotes mostrándole que era necesario que él accediera a la petición que estaban haciéndoles. Delante de él estaba Jesús, y él comienza a conversar con Jesús, y comienza a preguntarle, y le dice que si él era un rey. Entonces Jesús le dice: tú lo has dicho. Y él dice: bueno, entonces, si tú eres un rey, ¿será que tú pones, como te digo, serás un peligro en contra del Imperio Romano? Porque lo que él quería realmente saber era si Jesús realmente se podría convertir en un peligro para su gobernación, para la gobernabilidad de esa región, para el Imperio Romano, porque de hecho habían pasado muchas cosas en ese lugar. Sin embargo, Jesús comienza a aclararles el asunto. Y lo interesante es que son las respuestas de Jesús van un poco más allá. Tal vez nosotros miramos aquí y da la sensación que era Pilato quien estaba interrogando a Jesús. Pero cuando leemos bien, cuando miramos en el criterio del Espíritu, nos damos cuenta que era Jesús quien estaba cuestionando a Pilato. Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. Ahora, imagínate tú que hubieses estado allí y que en medio de la visión que tú tienes del mundo, alguien, así como Jesús, hablando contigo, te pudiera decir: mi reino no es de este mundo. ¿Cómo tú lo tomarías? En medio de tus principios, en medio de lo que tú conoces, en medio de lo que tú sabes. Podrían ocurrir dos cosas. Tú podrías considerar a esa persona como un lunático o como un loco, como un fanático, o simplemente tal vez se podría despertar en ti la curiosidad y el deseo de poder saber a qué tipo de reino se estaba refiriendo el interrogado. ¿Sabes? Jesús está tratando de penetrar a la mente de Pilato. Y no solamente le dice que su reino no es de este mundo, sino que le está diciendo de que si fuese el caso, él hubiese tenido a su alrededor cualquier cantidad de soldados que pudieran a él defenderlo. Su reino no era en la misma circunscripción o en la misma forma como lo estaba realmente referenciando Pilato. Ahora Jesús prosigue y le dice no solamente que su reino no es de este mundo, sino que está diciendo cuál es la función a la cual Él ha venido aquí a la tierra en virtud de ser el rey de ese otro reino. Y le dice que Él había venido a dar testimonio de la verdad. ¿Sabes? Los filósofos y muchos hombres durante mucho tiempo han estado precisamente tocando el punto acerca de lo que es la verdad. Y de pronto podemos decir, bueno, la verdad es todo aquello que está determinando cosas coherentes y cosas lógicas y razonables. Ahora, podríamos decirlo claramente que la verdad para la gente normalmente común del mundo, la verdad es aquello que puede caber en mi cabeza. La verdad es aquello que me puede convencer a mí que es justamente verídico. Pero eso no quiere decir que eso sea realmente la verdad. El Señor comenzó a usar una serie de simbolismos a través de sus predicaciones, y uno de los tantos simbolismos que ha usado era precisamente que seremos trasladados de las tinieblas a la luz.
De pronto nosotros conectamos con ese simbolismo de tiniebla, como que el diablo, estamos allí, y realmente lo que nos está hablando es la luminosidad que debemos tener en nuestra mente para poder saber por qué estamos aquí. ¿Qué es lo que realmente debemos hacer nosotros para poder conectarnos con nuestra realidad? Porque si realmente estamos buscando una buena definición, una clara definición y una definición que lo llene todo, simplemente tenemos que decir que la verdad es la realidad. El punto es, ¿cuál es tu realidad? El punto es, ¿cuál era la realidad? Allí el Señor estaba cuestionando a Pilato, pero Pilato muestra el desdén y simplemente tal vez reaccionó como esa persona que dijo: estoy delante de un lunático que está diciendo cosas tontas. Y simplemente él sabía cuál era su verdad. La verdad era que tenía que hacer siempre lo conveniente. ¿Sabes? Normalmente nosotros manejamos la verdad en ese sentido. La verdad para nosotros se convierte en decisiones que pueden ser convenientes para nosotros, pero eso no quiere decir que esa sea la verdad ética, la verdad moral, la verdad verdadera de nuestra realidad para nosotros. Por eso hoy tiene mucho peso el sentir de lo que es la verdad. Ahora, yo creo más allá, yo creo que todo esto nos debe llevar a preguntarnos por qué razón el Señor, en medio de aquella situación tan embarazosa, tocó este tema acerca de la verdad. ¿Qué fue lo que lo llevó a él? Porque realmente cuando vemos nosotros esta conversación, Jesús estaba dando testimonio delante de Pilato. Pilato no puede de ninguna manera poder arguir: lo que pasa es que a mí no me predicaron. El Señor le dijo: yo he venido a dar testimonio de la verdad. Tal vez él hubiese sido otro, de pronto con más sensibilidad, con una mente más abierta, porque el concepto es de tu mente abierta. Tal vez con una mente más abierta le hubiera dicho: yo quiero que tú me digas qué es la verdad, en qué consiste la verdad. Y yo creo que tú y yo y todos los seres humanos en este día o en algún momento de nuestra existencia tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué fue lo que quiso decir Jesucristo cuando adujo que Él había venido a dar testimonio de la verdad? ¿Sabes? Cuando yo miro esto, tiene que ver con lo que realmente nosotros somos. Si Él sabe qué es la verdad, lo que quiere decir es que nosotros no sabemos qué es la verdad. ¿Cuál es la verdad que nos atañe? ¿Cuál es la verdad que tiene que ver con nuestras vidas? ¿Cuál es la verdad que tiene que ver con que estemos aquí hoy en este planeta que llamamos Tierra? ¿Cuál es esa verdad? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que preguntarnos y hacernos? En primer lugar, tenemos que entender lo siguiente. El Señor Jesús hizo una oración que decía: no te pido que los saques del mundo, te pido que los libres del mal. ¿Sabes? Nosotros tenemos que entender cómo se mueve este sistema del mundo. Es un sistema que por nuestra condición natural comienza a desarrollar las cosas que se han desarrollado. Y si nosotros colocamos, por ejemplo, o nos colocamos a mirar en qué consiste la verdad en medio de este sistema, nosotros tenemos que darnos cuenta que la verdad en este mundo es relativa, y no solamente relativa, es mutante, cambiante. Lo que hoy es verdad, mañana puede ser una mentira. Lo que es una verdad para mí puede ser una mentira para ti. Lo que quiere decir realmente es que el mundo está completamente desorientado. Cuando nosotros no tenemos una clara orientación, simplemente cada quien hace lo que mejor le conviene. Creo que el libro de los Jueces habla acerca de esto. Un pueblo de Dios, un pueblo escogido, un pueblo extraído, un pueblo llevado, un pueblo que hizo que entrara a una tierra prometida. Simplemente el pueblo vivía como le daba la gana. ¿Sabes?
Mientras nosotros no entendemos o no entendamos qué es la verdad, vamos a vivir como nos da la gana. Creo que a cada momento estamos viendo noticias, situaciones que pasan y nosotros como que realmente nos sorprendemos. ¿Cómo nos puede a nosotros sorprender que tengamos, por ejemplo, autoridades corruptas? Esa es su verdad. ¿Cuál es la verdad de ellos? Sencillo. Nosotros llegamos a un cargo y tenemos que sacarle beneficio a ese cargo. De tal manera que yo tengo que buscar la forma de poder sacar el mayor provecho y beneficio porque se los voy a dar a mis hijos. Yo sé que nada me voy a llevar. Jamás me voy a llevar nada. Pero quiero darle una mejor vida a mis hijos, aquello que yo no tuve. Y sabes, esto se convierte en una verdad. Porque realmente no se trata de la verdad, se trata de que yo tenga razón. Se trata de que yo pueda justificar lo que estoy haciendo. Y eso es lo que hace el mundo. El mundo está desorientado. Y eso es lo que ocurre. Pero realmente a nosotros nos interesa conocer a qué se refería Jesús. ¿Qué era lo que realmente él tenía en mente con respecto de este hombre? Si nosotros miramos a la historia, nos damos cuenta que Pilato era un hombre corrupto que había tenido cualquier cantidad de problemas, terminó muy mal, comenzó en el año 26, terminó de ser parte del gobierno romano en el año 36. Se cree que lo que dicen los historiadores fue que terminó realmente arruinado, muy arruinado, y no solamente eso, degradado, y no solamente degradado, muy enfermo. Entonces nosotros tenemos que mirar hoy, ¿qué es lo que realmente a nosotros Jesús nos quiere transmitir con respecto de este asunto de lo que es la verdad? ¿Sabes? A veces nosotros la verdad queremos llevarla en un tono religioso. Por ejemplo, aquí estaban los sumos sacerdotes. ¿Cuál era la verdad de ellos? Bueno, simplemente la verdad de ellos era que este tipo hablaba la verdad, lo que hablaba era bien, lo que hablaba correcto, pero ese tipo no podía ser el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que tú estás viendo en todo esto? Cuando tú colocas una idea tuya, personal, en tu entendimiento, en lo que ocurre a tu alrededor y en lo que tú, entiendes y asimilas, eso se convierte en tu verdad. Y creo que muchos andamos así. Por eso es fácil que de pronto en una denominada iglesia, en un lugar, se puedan establecer ciertas doctrinas que muchas veces son acogidas porque realmente nos parecen convenientes y confortables, y la palabra de Dios podemos eludirla, porque aquello podemos nosotros asimilarlo como la palabra de Dios. Amado, el peligro es ese. El peligro es que nosotros podamos desviarnos, y es lo que realmente pasa a diario. Nosotros creemos que estamos caminando en la verdad y realmente no estamos caminando en la verdad. Muchos de nosotros caminamos en unas creencias que nos parecen bien, que se nos antojan, que son, aceptables para asimilarla. Pero la verdad es sobrenatural. Y para poder entender las cosas sobrenaturales, y no te lo quiero decir como en un sentido de un espanto, es suprarracional, está por encima de nuestro entendimiento racional. Necesitamos ayuda para poder entender lo que Dios nos quiere decir. Este es su plan, este es su diseño. Y cuando Jesús dijo que venía a dar testimonio de la verdad, lo que estaba hablando, en primer lugar, es que entendamos que nosotros no somos libres. ¿Sabes? Una de las cosas que manejamos en nuestra verdad es que la vida es nuestra. Y que yo hago con mi vida lo que me da la gana. Y que yo me comporto como a mí me da la gana porque la vida es mía. Y nadie se tiene que meter. Bueno, lo que la palabra de Dios dice claramente es que nosotros no somos libres. Y nosotros nos creemos libres. A ver, quiero ponerte un ejemplo. Tú has sabido de algunos zoológicos que son abiertos, que se dicen zoológicos abiertos naturalmente, en donde los animales están sueltos en ciertas áreas.
Pero resulta de que esas áreas donde esos animales están sueltos son áreas que están cercadas. El animal está libre porque no está atado. No tiene una cuerda que no se pueda mover o no está en una jaula. Él está libre en ese lugar. Y entonces los clasifican aquellos que son carnívoros y todo esto. Entonces los van ubicando para que no puedan depredar a los otros, a las otras especies. Y entonces el animal se cree que está libre. Está en su hábitat. Así pasa con nosotros. Lo primero que el Señor tocó fue justamente acerca de la libertad. Él estaba allí y dijo, la verdad os hará libres. Y entonces los que estaban escuchando dijeron, pero ¿cómo es posible que tú nos hables a nosotros de libertad cuando nosotros somos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios jamás ha sido esclavizado? Entonces el Señor dijo, mira, todo aquel que es esclavo del pecado no es libre. Si nosotros tenemos debilidades a las cuales servimos, no podemos nosotros decir que somos completamente libres. Lo que el Señor estaba diciendo realmente es que en nosotros hay un poder que nos lleva, que nos impulsa, que casi que nos obliga a hacer cosas que nosotros no deberíamos hacer. Pero dentro de lo que hacemos, nosotros pensamos que lo que hacemos es correcto. Y esto te lo digo para que tú entiendas al resto de otras personas que no han nacido de nuevo. Para ellos lo que hacen es correcto, porque dentro de su naturaleza, de su pensamiento, de su verdad, aquello es lo correcto. El Señor dijo, ninguno de ustedes, ojo, que estaba hablándole a los judíos, no estaba hablando en Roma, no estaba hablando en otro lugar de la tierra, estaba hablándole al pueblo de Dios y les estaba diciendo que todos los hombres y el pueblo de Dios era esclavo del pecado. Lo que estaba diciendo era que toda la humanidad es esclava del pecado. Pablo lo dijo de una manera clara, dijo que él había encontrado una ley en su cuerpo, en sus miembros, que a pesar de que él quería hacer el bien, terminaba encontrándose haciendo el mal que no quería. ¿De dónde sale esa tendencia? La primera verdad es que el Señor quiere que tú entiendas que algo dentro de ti te lleva a la ruina, que algo dentro de ti hace que tú tomes decisiones que no son las correctas. Puede ser muy bueno, puede ser una persona muy amable, puede ser una persona muy estudiada, pero hay algo que se llama pecado dentro de nosotros. Es una fuerza que nos lleva a reaccionar de la manera que no queremos. Mira, por ejemplo, ¿cómo son los gobernantes? Estudiados. Es más, los mandan, los importan a otros países para que allá puedan aprender. Mira, hay mucha gente que dice que lo que más necesitamos nosotros es justamente estudiar. Gloria a Dios que podamos estudiar, pero los estudios no cambian a nadie. Simplemente nos hacen pecadores más refinados, con más conocimiento, con más cultura. Pero el Señor dijo eso. La primera gran verdad que tenemos que entender es que nosotros estamos, ¿cómo te digo? Estamos llenos, tocados por esa fuerza destructiva. A veces tú, por ejemplo, has hecho cosas en tu vida y un día te pones a pensar y te preguntas, ¿por qué lo he hecho? Bueno, sencillo, porque en aquel momento cuando lo hiciste te pareció bien, te pareció normal. Esa era tu verdad de ese momento. Jesús nos está diciendo, hay algo en ustedes, hay un virus peor que el coronavirus. Hay un virus dentro de nosotros que hace que nosotros vayamos corrompiéndonos. Por eso si tú lees la palabra vas a encontrarte que los tiempos cada día serán peores, que el amor de muchos se enfriará y que cada día la corrupción irá en progreso de tal manera que incluso terminaremos con una gran apostasía. Lo que quiere decir es que la humanidad va caminando en declive. Ahora, a mí lo que me gusta de los últimos tiempos es que Dios siempre gana. Porque Dios es el Todopoderoso. Y esta es la idea que el Señor quiere que entendamos. Que podamos entender que necesitamos justamente una solución. ¿Sabes? A veces creemos nosotros que realmente no necesitamos, sino simplemente poder resolver nuestras necesidades materiales.
Tú eres cristiano y yo te aseguro que te has sorprendido siempre pidiendo cosas aquí. ¿Sabes cuál fue lo primero que el Señor dijo? El reino de los cielos se ha acercado. Ahora ustedes entiendan, si el reino de los cielos se ha acercado, es porque Dios quiere obrar y hacer un armisticio con todos nosotros. ¿Qué es un armisticio? Simplemente un tiempo de perdón para todos aquellos equivocados. ¿Sabes? Esta es la prerrogativa de Dios. Tal vez tú te preguntas por qué es así. No te preguntes por qué es así. Simplemente acepta que esa es la verdad de Dios y que tú necesitas de esa prerrogativa y de ese perdón. Porque tú, como yo, eres un pecador. Y necesitamos, por más buenos que nosotros nos podamos presentar, por más amables que seamos, hay algo en nosotros. Y por eso tenemos que entender que esa ayuda no puede venir de otro hombre. Esa ayuda no puede venir de otra persona. Por eso Jesús estaba allí. Cuando tú lees este Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que dice lo primero: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Esto en el principio. Y más adelante en Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Oye, lo que está diciendo en otras palabras es que aquel que hizo el mundo tomó la decisión de convertirse en uno igual a nosotros para que no nos espantáramos y poder llegar a nosotros y poder hablarnos de ese armisticio, porque está diciendo lleno de gracia y lleno de verdad. Nos estaba diciendo a nosotros qué es lo que somos y qué es lo que necesitamos, que Él ha venido a extender la mano de Dios para nosotros. Ha venido a decirnos: yo soy la salvación para el mundo. ¿Me estás comprendiendo? Jesús delante de Pilato estaba esperando que Él le preguntara lo que nosotros hoy estamos aquí compartiendo. Jesús vino en el momento que tenía que venir a dar testimonio de la verdad. El reino de los cielos estaba aquí en nosotros. Y Jesús es la prueba de ese armisticio espiritual que Dios quiere obrar con nosotros. Estamos perdidos en delitos y pecados, en nuestra condición. Pero Dios no quiere que tú pienses en esa condición. Dios quiere que tú estés pensando en la solución de esa condición. Hay solución para nosotros. La verdad es que estamos como estamos, pero hay una solución delante de nosotros. Pero, escúchame bien, acuérdate, la convicción nuestra es nuestra verdad. Y simplemente pensamos que todo lo queremos resolver de una manera religiosa. Yo no sé quién fue el que le puso ese criterio y tipificó la verdad de Dios como una cosa religiosa. La verdad de Dios no es nada religioso. La verdad de Dios es una verdad absoluta. Y es una verdad universal. Y es una verdad para todos en toda la tierra. Pueden haber miles de creencias. Hay cantidades de creencias y nos parecen bonitas. Bueno, esas creencias religiosas todas son hermosas. Esas creencias religiosas todas son maravillosas. Ninguna religión te va a hablar mal. Ninguna religión te va a decir que hagas cosas malas. Bueno, a excepción de algunas situaciones en donde, pues bueno, hasta por defender la verdad, aparentemente podemos nosotros atacar a otros. Lo que te quiero decir es que Jesucristo es la verdad en esta tierra, como la solución al problema de nuestro pecado, así no te guste, así te parezca repelente, así te parezca chocante, porque a veces la verdad de Dios choca, pero choca ¿con qué? Con lo que nosotros tenemos aquí. Y por eso no podemos hacer tal vez, ¿qué te digo? Una serie de imágenes y decimos que los cristianos son horribles, desagradables, desastrosos, son personas que repelen. Por eso, porque tú tienes otra idea distinta. Yo respeto tu idea. Lo único que te quiero decir es que la verdad es Jesucristo. La verdad no es simplemente un concepto, es una persona. Él dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es lo más verdadero que hay
en toda la tierra. Nosotros somos efímeros. Tanto así que mucha gente simplemente piensa que una vez que se mueran se acabó todo. Efímeros, chiquitos, pequeñitos en el tiempo. Pero Él vino a decirnos mucho más. Él vino a decirnos que podemos entender otras cosas, porque la verdad es que nosotros necesitamos ser transformados para poder captar lo que Dios quiere con nosotros. Mira, el hecho de que tú vayas a una iglesia simplemente se puede convertir como que nosotros escuchamos una conferencia, algo que están diciéndonos, y nosotros escuchamos y simplemente desmenuzamos y como que expulgamos, y entonces decimos, bueno, esto sí me gusta, esto sí encaja, me parece perfecto, y simplemente sacamos una cosa y otra. Pero lo que el Señor quiere decirnos es que por ser pecadores y tener la solución en Él, Él quiere que nosotros entendamos que necesitamos solución. Y esa solución es transformación. Él le dijo a un tal Nicodemo una noche que se acercó a él: mira, Nicodemo, tú conoces todo, eres un tipo especial, brillante, espiritual, pero tú necesitas nacer de nuevo. Y lo que le estaba diciendo a él, nos estaba diciendo a nosotros. La verdad es que nosotros somos una obra inconclusa. Sencillo, somos un producto en proceso. La condición que tenemos hoy, que podemos decir que somos muy inteligentes, muy sabios, que sabemos muchas cosas, simplemente nos está reflejando la gran limitación que nosotros tenemos. Podemos hacer muchas cosas, pero todavía no hemos aprendido siquiera a amarnos entre nosotros. Sin embargo, vamos a amarte. ¿Sí me estás comprendiendo? O sea, todas esas situaciones tan paradójicas que nosotros tenemos. Y esas situaciones paradójicas que tenemos se dan simplemente en entender que fuimos creados a la imagen de Dios. Luego tenemos cosas creativas en nosotros porque Dios es creador. Pero es necesario que nosotros comencemos a transformar en nuestro interior. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que la presencia viva del Altísimo esté en nosotros y que nos pueda santificar en su verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, Él dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Tú te has nutrido del mundo. Cuando yo digo del mundo, te digo, te has nutrido del sistema. Con esto no quiero decir que te estoy diciendo que tú te has nutrido de inmoralidades. No. Te estoy diciendo que tú te has nutrido de todo el conocimiento que se mueve en el mundo. Ahora, el conocimiento que se mueve en el mundo es un conocimiento terrenal. Dios quiere que tú te muevas a un conocimiento espiritual, superior, que va a despertar condiciones que tú no tienes, que no sabes cómo entenderla. Por ejemplo, esta pandemia no sabes cómo entenderla. Pero si nosotros estamos en la verdad de la palabra de Dios nos hace libre. Porque es como una espada de doble filo que penetra, profundiza, que discierne los pensamientos, que nos da claridad a lo que queremos entender. Y entonces nosotros comenzamos a entender todas aquellas cosas, aquellas minucias que antes pasamos por alto, para que podamos vivir una vida adecuada. ¿Sabes? El fondo de todo esto es que tú puedas aprender a vivir. Tú tienes apenas una existencia, tú existes. Dios quiere que tú vivas. Y que puedas vivir una vida, que puedas entender que la vida tiene problemas, dificultades, situaciones, pero que nosotros sabemos que podemos superarlas, y cada vez que superamos un obstáculo y una dificultad, simplemente estamos siendo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y estamos siendo formados, transformados en el poder del Espíritu. La verdad es esa, mi hermano. Necesitamos la verdad de la palabra de Dios para ser transformados y poder convertirnos en adoradores. Fíjate que el Señor hubiera podido decirle a aquella mujer, ¿te acuerdas de la mujer del pozo, la samaritana? Y le dijo: mira, mujer, tú estás diciendo dónde tienes que adorar, si en Jericín o acá en Jerusalén. Yo te voy a decir que va a llegar el momento en que ni allá ni acá, porque Dios quiere realmente que le adoren en espíritu y en verdad. No se trata de lugares, no se trata de la iglesia grande. Es triste, una iglesia inmensa de miles de millones, en donde los que están alrededor se mueren de hambre. Eso somos nosotros, somos paradójicos.
Esa es la verdad que de pronto esgrimimos como lo mejor. El Señor nos está diciendo otra cosa. El Señor está hablándonos hoy profundamente. Él quiere generar adoradores que le adoren en espíritu y verdad. La única manera en que te puedas convertir en ese adorador que le adore en espíritu y verdad es que tú lo conozcas. Tú no puedes adorar algo que no conoces. Entonces que comiences a entender su plan, su diseño, lo que ha planificado para ti, lo que te está esperando, lo que te está dando a través de Cristo. Qué triste que Pilato dejó pasar la gran oportunidad de su vida, ¿sabes? Nosotros comenzamos a numerar personas, a rotular personas muy importantes y a veces se nos olvida que yo creo que aparte de Jesús, el hombre que le siguió importancia fue Pilato. Tuvo la vida de Dios en sus manos. ¿Te puedes imaginar que un hombre hubiera perdonado a Dios? La criatura perdonando a Dios. Pero él no quiso escuchar. Y no podía, porque su mente estaba cargada de su propia verdad. Por eso el Señor quiere que te transforme a través de su palabra para que te conviertas en un adorador. No en un tonto, no en un idiota, no en un religioso, sino un adorador, aquel que siente verdaderamente el poder y el amor de Dios en su vida. Que puede entender la magnanimidad de Dios, no como una teoría que alguien te explicó, sino como algo real y profundo dentro de ti. Eso es lo que Él quiere. La verdad es que quiere habitar en ti. No en templos hechos por manos humanas. Tomó la decisión de hacerte chiquito y estar dentro de ti. ¿Te puedes imaginar eso? Tú que andas llorando con tantos problemas que te pasan. Tal vez no has entendido que Dios quiere que tú le pidas auxilio, pero no un auxilio como si estuvieras tratando de elevar tu voz allá al tercer cielo, sino tu voz ahí, en el que habita contigo. Por eso tienes que aprender, tienes que entender que Él quiere transformarte, por eso para que puedas entender tu espiritualidad. ¿Sabes? Pero hay algo que también tienes que entender con respecto a la verdad. Y es que la verdad tiene un enemigo que quiere destruirla. Así como lo oyes. El Señor Jesús estaba hablando acerca de esa condición que Él estaba diciendo que era el gran pastor, el pastor que cuida sus ovejas y las ovejas que son ovejas de Él escuchan su voz y le siguen. Y estaba diciendo claramente, hay un enemigo de toda esta verdad. Hay un enemigo que se quiere levantar y que vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Sabes? Ese es el enemigo, lo que tú llamas Satanás. Ese es el que quiere que tú pienses lo que tú pienses. Por eso es que necesitamos, lo que decía Pablo, necesitamos renovarnos en el poder del Espíritu. Necesitamos renovarnos en nuestra mente. Es en nuestra mente, es abrirnos, es pedirle al Señor que nos permita abrir nuestra mente para poder comenzar a mirar un poquito más allá de lo que hemos estado mirando. Tal vez de pronto estás mirando solamente allí, a la persona que te predica con todos estos gritos. Tú necesitas saber lo que dice la palabra de Dios, que es la verdad. Eso es lo que tú necesitas. Necesitas comprenderlo claramente, para que puedas experimentarlo claramente y entender que hay un enemigo de la verdad que quiere confundirnos. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero nos confunde. Es más, nos puede confundir con una idea aparentemente buena. Pero la idea puede ser aparentemente buena, pero si no es la voluntad de Dios, es mala. Así como lo oyes. Si no es la voluntad de Dios, por muy buena que parezca la idea, es mala. Así que, mi hermano, tienes que entender que la verdad también tiene contradictores. La verdad también tiene persecutores. La verdad simplemente se mueve. Y fíjate cómo se le llama al enemigo, el padre de toda mentira. Él tiene un tinglado. Este mundo, este sistema es su tinglado. Y en este sistema tú estás viendo que las cosas son reales, que se mueven dentro de esa realidad que tú crees. No tienes otra posibilidad de poder ver más allá. Solo cuando tú recibes a Cristo tienes la posibilidad de poder entender qué es bueno y qué es malo. Mientras tanto, tú aparentemente estás decidiendo como si tú pudieras decidir, como si tuvieras muchas opciones, pero todas tus opciones fuera de Dios son malas.
Cuando tú entiendes que tienes que depender de Él, entonces comienzas a entender por dónde te lleva un asunto y a dónde te lleva el otro. Eso era lo que estaba diciendo allí Jesús a Pilato. Había gente que lo acusaba, ¿sabes? Y mucha gente que acusaba a Jesús no sabía ni por qué gritaba en contra de Él. Oye, hoy pasa igual. Hoy simplemente los líderes comienzan ¿qué te digo? Comienzan a esparcir una especie, una idea, una definición, un concepto, una opinión, y en realidad aparecen los fans. Todos estamos de acuerdo. Y no pensamos si realmente es la verdad. Simplemente encajamos en ello. Dios quiere que tú no encajes en cualquier cosa. Que tú puedas desarrollar la conducta y el carácter que Dios quiere que tú tengas. Y solo la verdad te puede hacer libre. Y yo espero que hoy hayas comprendido esto. Entiende, para concluir, que tienes un Dios que te ama. Un Padre que te ama. Es la gran verdad por sobre todas las verdades. Tal vez hoy te sientes deprimido, angustiado, desposeído, pobre, con angustias, con tristeza, con dolores, con decepciones, con cualquier cantidad de cosas. ¿Sabes cuál es tu verdad? Hay un Dios que te ama y es tu Padre. Si Él quiere que tú lo entiendas, te está buscando. Yo no sé dónde tú andas, pero Él te anda buscando. Y eso debes entenderlo. En segundo lugar, debes entender lo siguiente. La verdad siempre va a ser perseguida. Y va a ser perseguida por la malevolencia de este mundo. Es más, la verdad también será ridiculizada por todos aquellos ignorantes. Pero ¿sabes qué es lo increíble de todo? La verdad seguirá siendo la verdad, porque Dios es absoluto en todo lo que ha dicho. Cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Y esta es la verdad de Dios, la verdad que cambia, la verdad que transforma. Amado, Dios quiere bendecirte grandemente, pero hay algo que te quiero dejar al final. Dios quiere que tú te conviertas en un buscador de la verdad. Que no solamente recibas lo que te dan, sino que tú puedas discernir y que comiences a buscar la verdad, porque la verdad es Jesucristo nuestro Señor. Amado, yo espero que prospere tu vida, así como debe prosperar tu alma. Deseo que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente. ¿Qué es la verdad? Eso hemos tratado hoy de mostrar. Jesucristo es la verdad. Amado, abrázalo no como una religión, no como una necesidad. Abrázalo como la verdad que es para tu vida, como lo que tú realmente necesitas. Y estoy seguro que en medio de estas tribulaciones que estamos viviendo, el Señor obrará su perfecta voluntad en ti. Permíteme y únete conmigo para que oremos. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu verdad, por tu palabra. Gracias en esta hora, en este día, por tu bendición. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos. Te pido que los bendigas, Señor. No solamente, Padre, seas tú cubriéndolos del coronavirus, sino que te pido, Señor, que tú los cubras de toda maldad del enemigo, del diablo. Señor, líbralos de todo mal. Señor, ayúdalos a que ellos se puedan ver como en un espejo y puedan ver aquellas cosas, Señor, que a ti no te agradan. Porque todos somos pecadores, pero nosotros tenemos un futuro en Cristo. Señor, nosotros te amamos. Te pido por todos mis hermanos para que tú los bendigas, para que les proveas. Te pido, Señor, que aquel que está enfermo, Señor, ahora en este momento extiende tu mano y que se levante de ese lugar y dé testimonio de la grandeza tuya. Aquel que está en una situación económica difícil, Padre mío, dale fortaleza y provéele soluciones económicas. Te pido por aquel que tiene problemas familiares, Señor, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento
llegue a ese hogar, Señor, a esa familia, a esa pareja, a esos hijos, en el nombre de Jesús. Clamo por todos mis amigos y clamo también por aquellos que no son mis amigos. Y si algún enemigo tengo, también clamo por él. Señor, bendícenos y guárdanos. Y Señor, por favor, escribe, Padre mío, tu verdad y tu palabra en nuestros corazones, que sea escrita en nuestra mente para que podamos vivirla hasta el fin del fin. Señor, te amo y te bendigo y gracias te doy con todo mi corazón. Y junto con mis hermanos oramos para que el amor de Dios, la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amados, que el Señor nos continúe bendiciendo rica y abundantemente. Te doy gracias por estar allí hasta el final. Por favor, reproduce este mensaje, no para que me conozcan a mí, para que conozcan la verdad que nos hace libre, que se llama Jesucristo. La próxima semana, si el Señor quiere, si Él lo permite, nos estaremos otra vez reuniendo para seguir tocando otro tema con respecto de la última semana. Amado, un abrazo y que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente en Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima. Dios te guarde.